A ver, si lo pensamos bien, la vida es, en el fondo, una competición constante. Una especie de carrera armamentista invisible que se libra a cada segundo. Desde nuestra propia evolución, que ha tardado millones de años, hasta las batallas microscópicas que están ocurriendo ahora mismo. En este análisis vamos a desgranar las reglas de ese juego y vamos a ver cómo una de nuestras mayores victorias podría estar creando, sin que nos demos cuenta, a nuestro peor enemigo. Pensemos en esto un momento. ¿Qué pasaría si la herramienta que nos ha salvado de incontables enfermedades estuviera ahora mismo forjando un adversario mucho más fuerte y rápido de lo que podemos combatir? Y ojo, que esto no es una pregunta de ciencia ficción, es la realidad a la que ya nos estamos enfrentando. Y aquí tenemos al protagonista de esta historia, las bacterias. Porque no son seres estáticos y simples, son auténticas maestras de la adaptación. Están metidas en una carrera evolutiva contra nosotros, y lo que de verdad asusta es la velocidad a la que están ganando terreno. Ojo con este dato porque es increíble. De 2 a 4 años. Solo eso. Es el tiempo que podemos tardar en ver cómo un antibiótico nuevo y potente, en el que se han invertido años y años de trabajo, empieza a ser inútil. Esto nos da una idea de la urgencia del problema y de lo mucho que nos jugamos en esta guerra invisible. Para hacernos una idea de la magnitud de todo esto, lo primero es ver la resistencia a los antibióticos por lo que es de verdad, una crisis de salud pública a nivel mundial. Y además, es un ejemplo perfecto de la evolución ocurriendo en tiempo real, vamos, justo delante de nuestras narices. Es que, claro, el problema se desglosa en varias partes, y todas son preocupantes. No se trata solo de que una pastilla no funcione. Es que limita las opciones para tratarlo todo, desde una infección de garganta a una operación de corazón. Hace que la gente enferme más gravemente y que muera más gente. Y para colmo, la multiresistencia ya no es algo que solo pasa en los hospitales. ¿Qué va? Se ha colado en nuestro día a día, en la comunidad. Bueno, pero a ver, para entender de verdad esta crisis de ahora, tenemos que hacer algo. Y es dar un paso atrás. Un paso enorme. Tenemos que entender las reglas más antiguas de este juego. Las reglas de la propia evolución. Y para eso, nada mejor que usar nuestra propia historia como ejemplo. Y la regla número 1, la más fundamental, es esta. La selección natural. La idea es muy simple, pero a la vez increíblemente poderosa. Básicamente, el que mejor se adapta al entorno sobrevive, tiene descendencia y, claro, pasa esos superpoderes, esas ventajas, a la siguiente generación. Es el motor que lo mueve todo. Y lo que vemos aquí es brutal, porque nos pone en perspectiva la escala de tiempo de nuestra propia historia. No estamos hablando de un par de siglos, ¿eh? Hablamos de millones y millones de años, un cambio lentísimo, gradual, donde cada especie aprovechaba los logros de la anterior. Desde el Australopithecus hasta nosotros. Es que este es el punto clave, ¿no? Que una sola adaptación, como empezar a caminar sobre 2 piernas, provoca una reacción en cadena. Nos dejó las manos libres, y con las manos libres pudimos crear herramientas, y usar herramientas nos ayudó a desarrollar un cerebro más grande. Es la lección fundamental de la evolución. Un cambio lleva a otro, y a otro. Vale, pues con estas reglas del juego en mente, volvamos al presente. Dejemos nuestros millones de años de historia y centrémonos en esa evolución superacelerada de las bacterias, porque usan exactamente las mismas reglas de selección natural que nosotros, pero en una escala de tiempo que no se mide en milenios, sino en horas o días. Y aquí tenemos sus dos grandes estrategias. Por un lado, la resistencia natural, que es como una defensa que traen de serie. Pero la peligrosa de verdad es la adquirida, es la que vemos en el 80% de los casos clínicos. Esta es la prueba de que las bacterias están aprendiendo, adaptándose en tiempo real a los medicamentos que usamos para combatirlas. Pero es que la cosa no acaba ahí. No es que solo aprendan, es que se enseñan unas a otras. Y este es probablemente su truco más asombroso. A través de un proceso llamado transferencia horizontal de genes, una bacteria que ya es resistente puede pasarle literalmente su manual de supervivencia a otra. Y tienen varias formas de hacerlo, como si fuera una red social de bacterias. Pueden usar virus como mensajeros, pueden recoger trozos de ADN que flotan por ahí, o pueden hacer la más común, que es conectarse directamente una con otra para pasarse la información. O sea, es una locura. Es una red de intercambio de datos ultra rápida que acelera su evolución a un ritmo exponencial. Vale, hasta ahora todo ha sido biología, evolución, genes, pero ¿y si toda esta historia no fuera solo eso? ¿Y si nos estuviéramos dejando fuera una pieza clave del puzzle? La pieza humana. Y para encontrar esa pieza necesitamos mirar con otras gafas, las de la antropología médica. Esta disciplina nos enseña algo fundamental, que la salud y la enfermedad no son solo hechos biológicos, dependen totalmente de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de cómo vivimos y de cómo entendemos lo que nos pasa. Y es lo que nos vienen a decir aquí los expertos. Es absolutamente necesario interpretar esa relación entre la salud, la enfermedad y nuestro contexto. Son dos cosas que no se pueden separar. Ignorar la parte cultural es como intentar entender una película viendo solo la mitad de la pantalla.
Y con todo esto, llegamos, yo creo, al concepto más importante de este análisis. La salud no es biología pura y dura, es un proceso biocultural, una interacción constante entre nuestro cuerpo y nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestra sociedad. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que para tener alguna oportunidad en esta guerra moderna contra las bacterias, hay que cambiar la perspectiva y empezar a ver el campo de batalla al completo. Y ese campo de batalla no solo incluye gérmenes y medicamentos, también incluye nuestros comportamientos y nuestras culturas. Y aplicar este enfoque biocultural en la práctica significa entender cosas como estas, que para cambiar un hábito como el de tomar antibióticos sin control, no basta con dar datos científicos, hay que entender por qué la gente lo hace. Significa darse cuenta de que la consulta del médico es un encuentro entre dos culturas, la del profesional y la del paciente, y que cualquier programa o solución que se proponga tiene que ser sensible a esa realidad cultural si quiere tener éxito. Al final, la gran lección de todo esto es que la carrera contra las bacterias es solo un capítulo de una historia mucho más grande. La salud es la historia de cómo interactuamos con el mundo, una historia que escriben juntas la biología y la cultura. La pregunta que queda en el aire es, ¿estamos preparados para dejar de leer solo el capítulo de la biología y empezar a leer la historia completa?